Vamos a ver en esta clase el subsistema salud. El subsistema salud es el subsistema de la seguridad social que, como ya hemos visto en orden a la clasificación de las contingencias, cubre una contingencia biológica, patológica, que es la enfermedad. La enfermedad y todas estas las vicisitudes que ponen en el centro de cobertura la salud, aun cuando no haya enfermedad, como podría ser el típico caso que vamos a definir, que es en el caso de un nacimiento. El subsistema salud, en cuanto a su financiamiento, recordemos que puede ser contributivo o no contributivo. Cuando lo que nosotros analizamos es el sistema no contributivo, vamos a tener en cuenta que la cobertura de la salud puede estar atendida por un subsistema no contributivo financiado, como todos los sistemas no contributivos, por impuestos, cuya red de cobertura estará articulada a través de la red hospitalaria nacional, provincial o municipal. Todas las personas, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, tendrán derecho a ser asistidas y a que sea cubierta la contingencia salud en la red hospitalaria nacional, provincial y municipal, sin ningún tipo de costo, más allá de aquellos que puedan llegar a generarse por vía de compensación cuando lo que se está atendiendo es una urgencia clínica o médica de alguien que tiene cobertura contributiva y que luego, mediante un proceso de compensación, la red hospitalaria no contributiva recibirá el tributo que le corresponde por la entidad que podría o que debería haber cubierto en materia contributiva. Desde el punto de vista contributivo, vamos a analizar el régimen de cobertura que está articulado a través de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga. Vale decir que cuando nosotros tenemos en cuenta exclusivamente a la no contributiva, lo que vamos a analizar, a la que vamos a individualizar, mejor dicho, es a la atención hospitalaria de todos los niveles. Y cuando hablamos de la contributiva, nos vamos a referir al esquema de cobertura de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga. Ambas son contributivas. ¿Qué significa que son contributivas? Lo que ya hemos aprendido, que dentro del sistema de financiamiento, los beneficiarios o los futuros beneficiarios que van a tener cobertura de la salud desde el régimen contributivo van a contribuir. ¿Cómo van a contribuir? Van a contribuir en materia de cobertura de obras sociales en el orden nacional con una cotización que para el trabajador es del 3%, a la que se le va a adicionar el 6% de cobertura de alícuota, que va a ingresar el empleador. O en el caso de los monotributistas, de los cuentapropistas que denominamos pequeños contribuyentes, van a contribuir con una cuota que está dentro del monotributo con destino obligatorio al financiamiento del sistema de salud. En materia de empresas de medicina prepaga, la cuota de las empresas de medicina prepaga fijadas en forma individual van a requerir autorización del órgano de aplicación y de control, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Vale decir que las cuotas fijadas por las empresas de medicina prepaga van a tener un contralor por la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano de control y que será quien va a autorizar la
cuota fijada por la empresa de medicina prepaga, la que además podrá generar los aumentos autorizados por el Estado, dado que no es libre la fijación de costo en materia de salud administrado por las empresas de medicina prepaga. Las empresas de medicina prepaga como tal son empresas de derecho privado, son sociedades anónimas que tienen por objeto el cuidado de la salud, un objeto público, un objeto de garantía constitucional, por lo tanto, no están solamente reguladas ni sometidas a las reglas de la libre competencia ni del mercado, sino que tienen un contralor respecto, digamos, o directamente relacionado al objeto que debe ser cubierto. Este objeto que debe ser cubierto es un objeto que tiene, como ya lo sabemos, garantía constitucional, la salud, la vida deben estar protegidas y las reglas constitucionales imponen que se ejerza un debido control sobre quienes tienen cuidado sobre la salud. En este caso, empresa de medicina prepaga. En el régimen de obras sociales, nosotros vamos a analizar cómo están articuladas las obras sociales, en principio en el régimen nacional, y las vamos a diferenciar del resto de las obras sociales que también existen y que no están sometidas a las mismas reglas por no pertenecer al articulado de la cobertura nacional. La cobertura nacional de salud está organizada por las leyes 23.660, 23.661, que son quienes van a regular el régimen de obras sociales nacionales y el sistema de salud nacional. Bien, sobre la base de este primer esquema de comprensión de cuál va a ser el análisis que nosotros vamos a tener que realizar en esta materia, vamos a ir individualizando los distintos puntos que el programa señala como necesarios para conocer el sistema de cobertura. Decíamos recién que lo que nosotros vamos a analizar es un sistema de cobertura nacional. El sistema de cobertura nacional nos impone diferenciar lo que son las obras sociales nacionales de lo que son las otras obras sociales que no están dentro del esquema de cobertura, amparado por la ley 23.660, que es la que ampara el régimen nacional, la que regula el régimen nacional. Este régimen nacional establece que las obras sociales, que son entes públicos, no estatales, que están administrados por las asociaciones gremiales con representación. Esto hace una gran diferenciación en aquellas asociaciones gremiales que solamente tienen una simple inscripción, donde si son las más representativas eventualmente van a poder representar los derechos de los trabajadores, pero si no son las que han sido reconocidas como las legalmente representativas del grupo de trabajadores de que se trata, no tendrán la potestad de poder detraer, de poder percibir este porcentaje que recién mencionábamos, el 3% más el 6% a cargo del empleador, que es el porcentaje de cotización necesario para el financiamiento de la salud. Financiamiento que no absolutamente en su totalidad va a estar derivado a las obras sociales, sino que el 1.5% de esa recaudación global del 9% va a tener como destino el financiamiento de otras partidas directamente vinculadas con el sistema de salud, como lo es el Instituto Nacional de Obras Sociales y el financiamiento de las prestaciones de alto costo baja incidencia. Y baja incidencia que ya más adelante vamos a individualizar. En
en este esquema, veremos que a las obras sociales les es derivado por vía de la SUS, que es el mecanismo de recaudación que denominado Sistema Único de Seguridad Social, en el cual la AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, en su faceta de recaudadora de los tributos, ya sea de impuestos o con destino a la seguridad social, va a derivar las alícuotas que constituyen las cotizaciones necesarias a la obra social de que se trate. Las obras sociales nacionales son todas las obras sociales que están registradas en la Superintendencia de Servicios de Salud. Las obras sociales nacionales son obras sociales que, como decíamos en principio, van a tener una vinculación de base con un grupo gremial, con un grupo asociativo gremial, con un sindicato que originalmente la crea para sus trabajadores, los que no van a ser cautivos del uso de dicha obra social, porque el sistema de obras sociales está desregulado. La desregulación de las obras sociales nacionales implica que los afiliados a las obras sociales tendrán la posibilidad de optar por pertenecer a la obra social de base, entendiendo como obra social de base la obra social del gremio que le ha dado luz, pero que permite que los afiliados tengan la oportunidad de mudarse de obra social, esto es, de ejercer el derecho de opción y de tener la cobertura de otra obra social nacional. ¿Quiénes están amparados o quiénes están contenidos dentro del régimen de obras sociales nacionales y en forma obligatoria? Porque no nos tenemos que olvidar, que los principios de la seguridad social, estos lineamientos, rectores, basales, que atraviesan todos los subsistemas, imponen la obligatoriedad de la cobertura para aquel colectivo de trabajadores que estará obligatoriamente amparado. ¿Y a quién nos estamos refiriendo? Nos vamos a referir, en primer lugar, a los trabajadores dependientes o a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores, y en este caso nos vamos a referir a aquellos trabajadores que trabajan ya sea en forma dependiente para el Estado nacional, y cuando hablamos del Estado nacional sabemos que central o descentralizado, como asimismo vamos a referirnos a los trabajadores dependientes privados, de la actividad privada. Tanto los trabajadores del Estado nacional, es decir, los trabajadores públicos de actividad central o descentralizada, como los de la actividad privada, van a estar como trabajadores dependientes incluidos en forma obligatoria en el Sistema Nacional de Obras Sociales. Cuando hablamos de obligatoriedad, estamos planteando que no es disponible la imposición de la cotización para el financiamiento del subsistema de salud es obligatorio y en estos términos así debe ser retraído conjuntamente con el resto de las cotizaciones que integran las distintas alícuotas que financian los subsistemas de seguridad social. Por otra parte, dentro de los trabajadores por cuenta propia, vamos a ver que los autónomos, propiamente dicho, no están obligatoriamente comprendidos en el sistema de obras sociales. Los que sí lo están son los pequeños contribuyentes o monotributistas, que como en su oportunidad lo hemos visto, los monotributistas ingresan una alícuota
una alícuota que es impositiva, que compone IVA y ganancias, pero además hay una alícuota previsional y una alícuota de salud. Cuando el monotributista ingresa la alícuota previsional, podrá ingresar obligatoriamente la alícuota de salud. Bien, ¿por qué estoy diciendo que estoy utilizando que podrá hacerlo o no? Porque la realidad es que el monotributista que solamente sea trabajador por cuenta propia estará dentro de las obligaciones generales que acabamos de plantear. Pero si el monotributista tuviera una relación de dependencia simultánea, o fuese, en caso de los profesionales, un profesional que está obligatoriamente comprendido dentro del régimen profesional provincial, es decir, aportando una caja profesional provincial, por la cual está obligado a tener aporte previsional a esa caja profesional, y puede, en dicho caso, no tener la obligación de incluir la alícuota previsional, no podrá ingresar la alícuota de salud si no está ingresada la alícuota previsional. Vamos de nuevo. Los monotributistas, es decir, cuentapropistas denominados pequeños contribuyentes, estarán obligatoriamente comprendidos dentro del régimen nacional de salud y haciendo eje en la cobertura de las obras sociales nacionales, solo si ingresan la alícuota previsional. La alícuota previsional es obligatoria, salvo que por una actividad simultánea no estuviesen obligados a ingresarla porque estará cumplida por esa actividad simultánea. Por una relación de dependencia simultánea, en cuyo caso prevalece la de relación de dependencia, o por ser simultánea a una actividad por cuenta propia profesional por la que se estará obligatoriamente comprendido en un régimen profesional provincial. Bien, en este esquema de obligatoriedad vamos a ver que la opción va a determinar que un trabajador o un monotributista puedan optar una vez por año en mudar de una obra social a otra. La mudanza de obra social a otra, este ejercicio de adopción, es un acto formal, expreso, que debe estar registrado en un libro denominado libro de traspasos, libro que está rubricado por el órgano de control. El Registro Nacional de Obras Sociales lo tiene, además de la Superintendencia de Servicios de Salud, la Administración Nacional de la Seguridad Social, que a partir de un aplicativo permite que sea consultada cuál es la obra social que pertenece a este trabajador titular. Atención, que la pertenencia a una obra social solamente estará identificada a partir de la pertenencia laboral, dependiente o cuenta propista del trabajador como titular y no como perteneciente a un grupo familiar, por más que ese grupo familiar detente la cobertura de una obra social determinada. Ya más adelante, cuando veamos cómo está determinado el grupo familiar de cobertura, cuál es el grupo familiar obligatorio y cuál el grupo que puede llegar a ser un grupo familiar adherente, fijaremos las diferencias o la situación que puede llegar a generar el hecho de que en un mismo grupo familiar haya más de un titular. Lo anticipo, ya que lo he anticipado, lo desarrollo ahora. Por supuesto que estamos hablando en este caso, en el caso de que los cónyuges o convivientes, ambos cabeza de familia, ambos mayores trabajadores, tengan por la pertenencia laboral la oportunidad
de tener una obra social en carácter de titularidad. La opción, el derecho de opción, va a tener una contrapartida y es que los trabajadores que pertenezcan a una u otra obra social, que tuvieran eventualmente el derecho a pertenecer a más de una obra social, no puedan tener más de una obra social, sino que solo puedan gozar de una sola, la que será aquella en la que haya elegido. Supongamos en un trabajador que trabaja a tiempo parcial en más de un trabajo en relación de dependencia o que tiene una actividad dependiente y una actividad autónoma como monotributista, por la cual incluye la obligación previsional y no se ha optado por no generar la exclusión del aporte previsional, este trabajador, aún teniendo derecho o aún aportando a más de una obra social, solo tendrá derecho a tener la cobertura de una obra social. Lo que tendrá, por supuesto, la posibilidad es que este trabajador, por el ejercicio de la opción, derive todos los aportes ingresado como cotización en cada uno de sus trabajos como alícuota de financiamiento a la obra social elegida, lo que obviamente generará una suma adicional en el aporte, lo que eventualmente le permitiría acceder a un plan de cobertura que puede llegar a ser mayor si es que esta obra social ha diseñado para la cobertura de sus afiliados lo que técnicamente se denomina planes superadores. Esto es, planes superadores en materia de cobertura que para poder estar vigentes también deben estar aprobados por la Superintendencia de Seguros de Salud. Como lo mencionaba al principio de esta clase, tengamos presente que el orden público de la materia que está en juego importa que cada una de las acciones normativas estén controladas por el órgano de control. De modo que, en este caso, como decíamos recién, la opción podrá ser ejercida a través de un acto expreso y formal, de tanta formalidad que el libro de traspasos lo va a rubricar y lo va a controlar la superintendencia. Un acto excesivamente formal, con firmas certificadas ante escribano o pasadas por ante la autoridad del órgano de control para que sean válidas, debidamente notificadas y con eficacia 90 días después de haberse ejecutado esa acción de traspaso. Y como decía, que es posible solamente una vez al año. Con lo cual, volviendo al ejemplo que habíamos analizado hace apenas unos minutos, si en un grupo familiar hubiera más de un trabajador mayor, única opción posible entre cónyuges o convivientes, dado que si un hijo trabaja, es mayor de 18 años y trabaja, y por tanto cuenta con su propia obra social, no podrá estar dentro del grupo familiar como afiliado obligatorio de lo que se denomina grupo familiar primario, con lo cual la única opción es referida a que dentro de un grupo familiar haya más de un trabajador titular, es la que mencionábamos de cónyuges o convivientes. En este caso, los cónyuges podrán ambos optar por una misma obra social y en este caso, por el hecho de pertenecer a un mismo grupo familiar, se asimilará la situación a la de la pluralidad de aportes de una misma persona, en la que recién decíamos cada uno puede acumular el aporte o la alícuota que se
descuenta de cada uno de los salarios percibidos. En este caso, los cónyuges o los convivientes también podrán, por vía de un acto formal de manifestación, sumar, adicionar las alícuotas de cada uno de los salarios y en este modo poder acceder a un plan de cobertura superador al que le generaría el aporte correspondiente. Y repito, no todas las obras sociales cuentan con planes superadores, con lo cual, frente a una situación de estas características, correspondería que el grupo familiar evalúe cuál es la obra social que en función al nivel de cobertura a partir del plan superador, de un plan superador previamente autorizado, esté en condiciones de ser, de optar y de ejercerla para lograr una cobertura que esté por encima del piso obligatorio que genera el plan médico obligatorio, que también más adelante vamos a analizar. Vamos ahora a diferenciar estas obras sociales nacionales de las otras obras nacionales, de las otras obras sociales que no son nacionales y que muchas veces nos pueden llegar a generar algún tipo de confusión porque están por fuera de este régimen que estamos analizando y por tanto estarán por fuera del derecho de opción y podrían llegar a generar que cuando una persona trabaja en un ámbito en el que no está amparada la contingencia salud a través de una obra social nacional, sí tenga la posibilidad de tener más de una obra social. ¿Cuáles son estas otras obras sociales a las que me estoy refiriendo? Vamos a ver que estas otras obras sociales, que en principio no van a estar, por supuesto, fuera del control del sistema de salud, pero no van a estar porque se deben cumplir con todas las obligaciones que el contralor superior de esta contingencia requiere, pero no van a estar dentro de la articulación del Sistema Nacional de Cobertura que articulan las obras sociales nacionales. No son obras sociales nacionales, por ejemplo, todas las obras sociales provinciales, que van a ser aquellas obras sociales que cubran la contingencia de salud de los trabajadores y de sus grupos familiares cuando el empleador sea un Estado provincial. Caso típico y al que en general nosotros siempre tomamos mano por la incidencia que tiene para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires es el de la provincia de Buenos Aires, obra social IOMA. IOMA, por ejemplo, es una obra social provincial. No es una obra social nacional, por tanto, tiene sus propias reglas, articula la reglamentación de acuerdo a las reglas de la provincia de Buenos Aires, no se somete a las reglas de las obras sociales nacionales y fundamentalmente no está bajo el control de la Superintendencia de Servicios de Salud. Va a estar bajo el control directo de el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, otras obras sociales además. Vamos a tener otras obras sociales que no son ni nacionales ni provinciales, que las denominamos especiales. Las obras sociales especiales que también van a estar por fuera del Sistema Nacional de Salud van a ser, por ejemplo, las de los poderes legislativos, judicial, Servicio Exterior de la Nación. Son obras sociales nacionales que componen el Sistema Nacional de Cobertura de Salud porque están sobre las cuales, mejor dicho, van a tener que además cumplir con las reglas que se imponen a todas las obras sociales, pero no están dentro de este control administrativo, tendrán el control directamente del Ministerio de Salud de la Nación,
y tampoco van a estar sometidas a la regla de opción. Son obras sociales que no están sometidas a la regla de opción. Vale decir, que si un trabajador en un grupo familiar ingresara la eventual cobertura de una obra social especial y de una obra social nacional, estas podrían llegar a coexistir como sistema de cobertura. Tenemos también las obras sociales autónomas. Las obras sociales autónomas son las obras sociales de las universidades. Ustedes saben que las universidades, dentro de las reglas de la autonomía, dentro de lo que es la autonomía universitaria, tienen una autonomía de gestión, de administración y gestión que les permite, que les va a permitir crear sus propias obras sociales. Nosotros, en la Universidad de Buenos Aires, tenemos nuestra propia obra social, DOSUBA, que tiene la particularidad de, además de acordar con este proceso que estamos identificando, que es una obra social que está por fuera del ejercicio de la opción y del contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud, es una obra social, por supuesto, que entre sus particularidades tiene que no solo atiende a los trabajadores, docentes y no docentes, sino que también van a poder ser afiliados a la obra social los estudiantes. Este es un dato que no muchas veces es conocido, y los estudiantes que no cuentan con una obra social por estar por fuera del grupo familiar y no poder tener obra social o porque estar fuera ya del marco, ser mayores de 25 años, no tener la obra social de los padres y no trabajar, pueden tener la obra social de la Universidad de Buenos Aires. No todas las universidades ejercen este derecho. No todas las universidades tienen una obra social propia. Decíamos que esta es una opción de gestión que está, digamos, marcada dentro de la autonomía de gestión que las universidades pueden llegar a determinar. Otras universidades no lo tienen, y en ese ejercicio, si un docente universitario o un no docente cuenta con una obra social de una universidad nacional, en este caso va a tener una obra social nacional y sí estaría sometido al ejercicio de la opción. Y en todo caso, un docente, por ejemplo, que presta servicios en una universidad nacional, en varias universidades nacionales, en algunas que hayan hecho en el ejercicio de opción, como la Universidad de Buenos Aires, y en otras universidades nacionales, podría tener la cobertura de más de una obra social. Y atención con esto, que el hecho de tener la cobertura de más de una obra social no va a eximir de la obligatoriedad de la detracción de la obra social. ¿Estamos de acuerdo con esto? Los principios de la seguridad social, que son constitucionales, que es justamente la Constitución los que los va a fijar, no van a diferenciar entre el esquema de cobertura que podría llegar a eximir del pago. No se pueden aunar las cotizaciones y tampoco se pueden eludir las cotizaciones. La contrapartida de esta acción, ¿cuál va a ser? Que se puedan tener más de una obra social. Esta sería la contracara del régimen nacional de obras sociales, donde no se puede elegir la obra social, pero sí se va a poder entonces unir la cotización y tener un plan mayor. Bien, vamos a analizar ahora algunas o las reglas de cobertura más importantes, en función de determinar cuáles son las prestaciones que una obra social y una empresa de medicina prepaga deben cubrir. Así aparece el concepto
de plan médico obligatorio. El plan médico obligatorio, como tal, lo vamos a definir como la canasta básica mínima de prestaciones obligatorias que una empresa de medicina prepaga y una obra social no pueden dejar de prestar. No pueden dejar de prestar en modo alguno esa canasta básica que es mínima, en cuanto que es un mínimo, quiero decir, no es que sea mínima, justamente la canasta básica debe cumplir con todas las obligaciones médicas necesarias que deben atender el cuidado de la salud y la prevención de las enfermedades. Ahora bien, esa canasta mínima opera como piso y no como techo. Vale decir, ninguna obra social o empresa de medicina prepaga podrá otorgar menos que estas prestaciones que van a estar fijadas por el órgano de control, pero sí podría generar más. Por supuesto que nadie al mismo costo, ninguna empresa de medicina prepaga ni obra social, y ni siquiera porque no sea el deseo de hacerlo, al menos de las obras sociales. No podemos hablar en la misma línea de las empresas de medicina prepaga, que como empresas de derecho privado tienen fin de lucro y es legítimo. Así, digamos, en este esquema es el esquema en el que han sido creadas. Simplemente porque los costos de la salud no permitirían o no permiten en modo alguno financiar más, y muchas veces, y en la mayoría de las veces, es difícil financiar con los costos de recaudación de alícuota las prestaciones que el plan médico obligatorio impone financiar. El plan médico obligatorio va a estar expresado en prestaciones médicas a otorgar a través de la cartilla. Una cartilla médica resume las prestaciones médicas, los prestadores, las prestaciones, digamos, todas las prácticas médicas que deben estar cubiertas. Lo que quiero expresar es que cuando nosotros analizamos una cartilla o miramos una cartilla médica, que es la que obligatoriamente debe brindar una obra social, estamos expresando, vamos a ver en esa cartilla, la expresión del plan médico obligatorio. Esa cartilla, justamente como es la expresión del plan médico obligatorio, deberá estar anualmente autorizada por el órgano de control que además debe revisar todas las actualizaciones que la cartilla tenga a partir de las modificaciones en cuanto a las variaciones en cuanto a un prestador que la obra social o la empresa de medicina prepaga proponga. ¿Qué estoy diciendo? Una obra social no puede, ni una empresa de medicina prepaga, modificar la base de la cobertura ni los prestadores sin que esto esté autorizado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Porque además, la Superintendencia de Servicios de Salud es quien lleva el registro de prestadores. Y el registro de prestadores, cuando la superintendencia lo lleva en función de ejercer un contralor sobre el cumplimiento que deben acreditar todos los prestadores médicos, farmacéuticos, paramédicos, etcétera, que una obra social ofrezca. Los prestadores médicos, ya sean instituciones médicas, sanatoriales, profesionales médicos, paramédicos y farmacéuticos, deben estar registrados
en la Superintendencia de Servicios de Salud. Y para poder estar registrados en la propia superintendencia, la que lleva el contralor del cumplimiento de los recaudos exigidos, que para cada una de las para cada uno de estos prestadores van a variar y van a ser actualizados por el propio órgano de control. El plan médico obligatorio, entonces, decimos que van a ser las prestaciones médicas que una obra social no puede dejar de brindar. No puede dejar de brindar. Cuando nosotros planteábamos que puede haber planes superadores, los planes superadores lo que van a generar son prestaciones adicionales al plan médico obligatorio o con una extensión o calidad superior que no perforen el piso, que es el piso de control, y que por supuesto van a estar sometidas a un mayor costo de financiamiento en dicha prestación, donde además de los recursos obligatorios, los beneficiarios tienen la oportunidad de incrementar alícuota para financiar dichas prestaciones de cobertura. El plan médico obligatorio, vamos a ver que tiene modificaciones permanentes a partir de la existencia de las leyes o nuevas leyes que incorporan obligatoriamente la asistencia médica farmacéutica de enfermedades que hasta un determinado momento no lo eran. Así, de este modo, vemos que se incorporan al plan médico obligatorio y que aunque no estén incorporados en la cartilla durante una etapa, si la ley está vigente, la obra social o la empresa de medicina prepaga estará obligado a sufragar, obligado a cubrir. Cuando hablamos de estas leyes, nuevas leyes o leyes que contemplan nuevas enfermedades, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, las más resonantes y en los últimos años se han incorporado la ley de obesidad, la ley de celiaquía, la ley de fertilización asistida, la ley que cubre la diabetes, en fin, todas estas leyes que lo que hacen es, en un momento determinado, declarar a una enfermedad como tal, cuando hasta ese momento no lo estaba. Digo que es emblemática la de la obesidad, porque en nuestro país hasta hace muy pocos años se entendía que el tratamiento de la obesidad era un cuidado estético, no un cuidado de la salud, algo tremendamente alejado de la realidad, pero requirió de una ley que declarara la obesidad como tal para que se comenzaran a incluir en forma obligatoria las prestaciones médicas del cuidado de la salud en materia de obesidad y de los otros trastornos alimentarios, no solo de la obesidad, como son la bulimia, por ejemplo, y la anorexia. Bueno, no eran enfermedad y no podían ser tratadas, o si eran tratadas, los médicos desdibujaban o redibujaban el tratamiento para que pudiera estar cubierto dentro del plan médico obligatorio. Los tratamientos nutricionales, por ejemplo, no estaban contenidos en el plan médico obligatorio, porque se entendía que si se acudía a un nutricionista para organizar un plan alimentario, se lo trataba desde un lugar, repito, estético y no desde el cuidado de la salud. Bueno, obviamente que en esto se ha avanzado muchísimo, del mismo modo como acabamos de señalar con la fertilización asistida, un tema que fue contemplado en la provincia de Buenos Aires y cubierto por la obra social de la provincia de Buenos Aires antes que en el Sistema Nacional de Salud, porque la ley de fertilidad asistida provincial fue dictada con anterioridad,
que al de la ley nacional. Y otras leyes, como por ejemplo la ley de discapacidad. La ley de discapacidad es una ley que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para considerar cuáles van a ser o cuáles son las obligaciones de las obras sociales en materia de discapacidad. Porque en materia de discapacidad, todas las personas que tengan declaración de discapacidad, ley que ha sido modificada sobre fines del año 2015, ley que inclusive fue reglamentada sobre fines de 2015 como ley federal de discapacidad, y que en esta estructura de ley federal de discapacidad lo que se ha hecho ha sido considerar que la discapacidad esté unificada de modo de evaluar los requisitos que así la declaren y que no, frente a las mismas condiciones, se estipulen parámetros de discapacidad que a la hora de la coexistencia sean unánimes. Hasta el dictado de esta ley, nosotros contábamos con un certificado de discapacidad nacionales, provinciales, municipales, otorgados por los distintos entes con diferente duración, con distintos parámetros de enfermedad a los fines de declarar la discapacidad. La ley de discapacidad tiene la particularidad que, como ley de cobertura, otorga o impone la obligación a los agentes de salud de cubrir al 100% la atención médico, farmacológica y asistencial del discapacitado, como asimismo se le adicionan, además de lo que es estrictamente atención médica, el cuidado, el acompañamiento y la educación o rehabilitación a partir de la educación del discapacitado. ¿Esto qué implica? Que a partir de la ley de discapacidad, ley federal de discapacidad, a partir de la ley federal de discapacidad, todo aquel que cuente con, no es que sea a partir de la ley de discapacidad las consecuencias que voy a tener, digamos, pero a partir de la ley hay una unificación en los requisitos. Todo aquel que esté discapacitado en forma física o intelectual, o físico-intelectual, tendrá esta cobertura al 100% de su salud, ya sean los sistemas contributivos o no contributivos, porque puede haber un discapacitado que no tenga sistema contributivo, no tenga cubierta la salud dentro del sistema contributivo a través de una obra social o de una empresa de medicina prepaga, y en ese caso serán los hospitales, en las distintas versiones de la red jurisdiccional, nacional, provincial o municipal, quien tendrá que otorgar el 100% de la cobertura. En este caso vamos a ver que se le impone a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a través de los prestadores médicos, y en este caso se adicionan de transporte que están registrados en el sistema, en la Superintendencia de Servicios de Salud o en los registros cuando esto obedezca a una provincia en el ámbito provincial o especial de que se trate, que se le deberán cubrir al 100% la atención médica, los medicamentos, el acompañamiento, los traslados en transporte público para el discapacitado y un acompañante, como asimismo la educación, la escolarización y los talleres de rehabilitación que operan como esquemas de tratamiento o de acompañamiento en materia de la discapacidad. Para que ustedes estos tengan en claro, esto no siempre es atendido en este esquema de tratamiento, porque la realidad es que las obras sociales y no siempre y mayormente las empresas de medicina prepaga niegan la atención de cobertura
de estas prestaciones la niegan en una primera solicitud y deben ser luego impuestas de la obligación a través de las intimaciones que el órgano de control o a través de las acciones judiciales de amparo que protegen el cuidado de la salud y en cuyo caso entonces necesariamente son impuestas de la obligación a que cubran dicha atención. Un caso típico para tener en cuenta es, por ejemplo, la internación geriátrica de los adultos mayores que son declarados, son alcanzados por la ley de discapacidad, cuando por las enfermedades de la vejez, demencias seniles, Alzheimer u otro tipo de patología no degenerativa, pero que le genera al adulto mayor un estado de dependencia tal que física o intelectual que lo convierte en un discapacitado, en una persona que no tiene la posibilidad de autoasistirse y por tanto tienen la necesidad de estar internados en lugares de atención que se los puede clasificar como de primera, segunda o tercera o tercer nivel, depende de los diferentes servicios de cobertura que deban brindar en materia de asistencia, ya sea médica, paramédica, de talleres, en talleres de recapacitación o de rehabilitación, etcétera, no son inicialmente cubiertos por ninguna obra social ni por ninguna empresa de medicina prepaga. Sin embargo, cuando un afiliado cuenta con la declaración de la discapacidad acreditada por el certificado de discapacidad, deben estar obligatoriamente cubierta el otorgamiento prestacional de estos lugares de atención y por tanto esta es una cobertura que debe ser brindada y que en general estadísticamente son muy pero muy pocos los discapacitados o los grupos familiares que al contar con un familiar discapacitado solicitan la cobertura en las obras sociales o de las empresas de medicina prepaga. El plan médico obligatorio no solo es una obligación que deben cumplir las obras sociales nacionales, también lo deben cumplir las obras sociales provinciales, las especiales, las autónomas y también, olvidé de mencionar las cerradas, como son las obras sociales que están en línea con los regímenes cerrados, estos que nosotros vimos cuando analizamos los regímenes de reciprocidad, es decir, todos aquellos que están por fuera de la reciprocidad. Recuerden ustedes, policía, militares, cuentan con obras sociales cerradas que están por fuera del sistema de cobertura, pero que nacional, pero de todos modos están imbuidas de la obligación de cumplir con el plan médico obligatorio y, por supuesto, el cubrir las patologías que las leyes especiales han ido determinando como de cobertura obligatoria y que han ido ampliando el plan médico obligatorio y que muchas veces, aun cuando no están incorporadas, la vigencia de la ley hace obligatoria su cobertura. Bien, vamos a pasar ahora al tema que yo anticipara respecto a los grupos primarios de cobertura, los que van a estar individualizados por la ley como
todas aquellas personas que, si no son el trabajador, de todos modos, la cobertura del trabajador los va a alcanzar por ser considerados como grupo primario familiar. El grupo primario familiar es el grupo familiar conviviente del trabajador. El grupo familiar es el grupo familiar conviviente. Dentro de este grupo familiar pueden existir también, y puede ser considerado dentro del grupo familiar algún no conviviente, pero que esté bajo la responsabilidad de cobertura del trabajador, como por ejemplo un hijo menor de padres divorciados que vive con el padre, con el otro padre y no convive con el trabajador, padre o madre y no convive con el trabajador. Vamos a enunciar como grupo familiar primario a la o el conviviente, con las aclaraciones que hicimos al comienzo de la clase respecto del hecho de que si él o la conviviente o él o la cónyuge sean además trabajadores titulares que tengan su propia obra social, en cuyo caso podrían cada uno tener su propia obra social como titular y a quienes se les habilita a través del derecho de opción la acumulación. Además, vamos a tener dentro del grupo familiar primario a los hijos menores hasta los 18 años, plazo que se extiende hasta los 25 años si este menor, este hijo, estudia. Si el hijo estudia, estará dentro del grupo familiar hasta los 25 años. Cuando decimos hasta los 25 años, es hasta los 25 años, 11 meses, 29 días. En el momento sale del grupo familiar primario el hijo cuando cumple los 26 años, o sea, 25 años, y a partir de que se cumplen los 25 años y todo el periodo en el que, todo el año de descuento hasta llegar a los 26 años está cubierto con la obra social del padre o la madre, si es que estudia, dentro del grupo familiar primario. Del mismo modo, será el hijo del cónyuge o del conviviente que conviven con el trabajador, también formará en la condición de hijo menor hasta los 18 o mayor que estudia, o de hijo mayor discapacitado que no está en condiciones de trabajar, también tendrá la posibilidad de estar incluido dentro del grupo familiar. Y la ley amplía, es en este sentido, la ley establece que también estarán dentro del grupo familiar primario cualquier otra persona que estuviere a cargo del trabajador. Lo que tendrá que ser demostrable, como podría ser un nieto, como podría ser alguien que esté al cuidado, bajo la guarda, y que durante el periodo acreditable legalmente de esa guarda puede pertenecer al grupo familiar primario y que por tanto al estar bajo la carga económica del trabajador puede ser considerado grupo familiar primario. Vamos a ver que la característica que tiene el grupo familiar primario es la inclusión obligatoria dentro de el grupo y la cobertura del grupo familiar primario estará alcanzada por la alícuota obligatoria que pague el trabajador. Es decir, que con el 3% de alícuota que el trabajador ingresa, alícuota que va a poder cubrir solo el trabajador, si es un trabajador que no tiene cargas de familia, el trabajador solo su cónyuge o a su conviviente o a la o el trabajador o trabajadora, o a un hijo o a 10 hijos o al grupo familiar integrado por la cantidad de personas que lo integren, estará cubierto con el 3% de la alícuota integrada por el trabajador. El trabajador puede tener además otros
otras personas no convivientes y que no integren el grupo familiar a cargo en condición de adherentes. En condición de adherentes podrán estar otros familiares, los padres, que no tengan otra obra social, por ejemplo, u otros familiares en primer grado de conexidad que puedan estar a cargo del trabajador, pero tienen la particular, no convivientes, porque si fueran convivientes estarían dentro del grupo primario, en cuyo caso esos familiares, por esos familiares que ingresan como adherentes, que van a ingresar como adherentes, el trabajador lo que va a en materia de financiamiento no los va a cubrir con su propia alícuota, sino que va a ingresarlos con el 1.5% adicional, 1.5% adicional por familiar cubierto. Esto es típico, los hijos llegan a los 26 años, a partir de que cumplieron los 26 años, dejan de ser grupo familiar primario, pasan a ser grupo familiar adherente. Esta es una realidad social. Si el hijo no trabaja, es muy frecuente que el hijo siga formando parte del grupo familiar o a cargo del trabajador, en cuyo caso lo que la diferencia que va a existir es que el trabajador tendrá que aportar un 1.5 más por cada uno de estas personas que estarán cubiertas con la cobertura de la obra social del trabajador. Vamos a ver ahora cómo se instrumenta la cobertura. Las empresas, en cuanto a las